tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos al 10º programa del presente ciclo, 238 ya, desde que empezó esto que hemos dado en llamar Pensamiento Crítico. El título se los leo: un país agrietado en plena pandemia y más allá de un argumento sólido. Por aquí vamos a hacer el disparador de lo que pasó esta semana. Esta semana, y nos vamos a apoyar en imágenes que ya vamos a estar observando, se dio el banderazo. Mucha gente en Villa María y en las principales capitales del país salieron a la calle bajo un sinnúmero de consignas a reclamar por distintas cosas, como ya lo vamos a estar hablando oportunamente con dos personas que gentilmente, dos profesionales, se han prestado a compartir con nosotros este programa. Esto que estamos observando es lo propio, lo de Villa María, en donde algo más de 500.000 de personas embanderados, de manera pacífica, se congregaron en la tradicional esquina de General Paz y Buenos Aires. Luego ensayaron una marcha, una caravana, y allí estuvieron bajo, volvemos a repetir, un sinnúmero de argumentos en donde en esta marcha fundamentalmente, o en este banderazo, lo de la reforma judicial aparecía como lo más saliente, pero también se utilizaban otros argumentos. A las horas, al otro día en realidad, de que terminó esta marcha, que fundamentalmente quienes participaban les gusta plantear que fue una cuestión autoconvocada, más allá de que hubo varios sectores opositores, todos ellos, que luego de alguna forma trataron de usufructuar los términos de una convocatoria que terminó siendo importante. Se conocieron posturas. Una de esas posturas es este tuit que vamos a ver, que es del expresidente Mauricio Macri, quien desde Suiza decía: orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad. Era el tuit que lanzaba desde Suiza, en donde está previo paso por Francia, Mauricio Macri, al cual un gran sector de la comunidad, por estas movidas y esta ida al exterior que ha planteado, de alguna forma también ya lo inhabilita. Decimos esto porque en aquel título inicial del programa de un país agrietado, si bien hay mucha gente que va a la calle con consignas para el actual gobierno de Alberto Fernández, también es muchísima la gente que plantea consignas, hoy no en la calle, pero en las redes o donde lo quieran escuchar o leer, en contra del actual gobierno que se fue hace tan solo poquito más de 8 meses. Atrás de ese tuit de Mauricio Macri hubo otro que fue el del jefe de gabinete del gobierno nacional de Alberto Fernández, quien fue el que le salió a contestar. Ahí lo vemos. Expresidente, aunque esté en Suiza, no puede desconocer la irresponsabilidad que significa fomentar y alentar una marcha en plena pandemia. Esos hospitales públicos que usted financió se merecen que todos seamos responsables, mucho más los dirigentes. Esto es lo que planteaba Santiago Cafiero como respuesta concreta a Mauricio Macri, luego de que se conociera la expresión del expresidente de la Nación. Bueno, esto es lo que nos dejó, o este es el disparador con el cual queremos comenzar el programa, para que ustedes, muchos seguramente ya lo tienen claro y otros por ahí se están desayunando con este tipo de expresiones y fundamentalmente con lo que pasó. Para poder hablar de este tema, hemos invitado a dos personas que gentilmente, y ya les agradecemos, están participando del programa. Nos estamos refiriendo al consultor y politólogo Andrés Daín y a Rodrigo López Táiz, que es un abogado, profesor universitario, ambas personas a las cuales sabemos seguir en sus comentarios y que respetamos muchísimo en sus posiciones. Andrés, Rodrigo, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos por la invitación. Hola Rodrigo, ¿cómo andas? Buenas noches, Leo. El gusto de hablar con vos tanto tiempo.
Para mí también, un gusto grande en tu caso, en el caso de Andrés. Bueno, estaban escuchando ustedes, esta es la cuarta marcha que en 8 meses, en realidad es lo que va de gestión, le hacen a un gobierno que de esos 8 meses tiene 5 en pandemia. La pregunta sería, en un término muy general, ¿por qué marchan los que marchan? Bueno, a ver, el por qué marchan lo que marchan, yo creo que es una pregunta que nos lleva a un lugar equivocado en el análisis, porque la pregunta ya presupone que tiene que haber un motivo para manifestarse, un motivo que se pueda determinar, que se pueda explicar y que además ese motivo sea compartido por otros de manera más o menos equivalente, ¿no? Entonces tiene que haber un conjunto de motivos y de razones compartidos para manifestarse. Y justamente esta marcha lo que pone en evidencia es que no hace falta eso para expresarse políticamente en Argentina hoy. Y ese es un fenómeno relativamente nuevo en Argentina que tiene quizás su origen en lo que conocimos como el duranbarbismo, ¿no? En el reconocimiento de que no hace falta razones, no hace falta motivos, objetivos determinados para expresar un rechazo a un gobierno, que se puede movilizar políticamente desde la emoción, desde los sentimientos, desde la identificación o desidentificación, desde los prejuicios también. Me parece que la manifestación del lunes pasado pone en evidencia eso, que no es un fenómeno del todo nuevo en Argentina, que ya tiene sus años. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu primera visión? Bueno, comparto con Andrés que existe en la marcha la marcha esta denominada el banderazo, algunas cuestiones que son, o podríamos describir más como emocionales, emotivas, que como cuestiones más vinculadas a la racionalidad política. Me cuesta a mí pensar, con todo respeto por supuesto, que todos aquellos que se han movilizado a la marcha conocen en profundidad el contenido del proyecto de reforma a la justicia federal que se envió al Congreso de la Nación. Es decir, detrás de esa movilización me parece que es evidente que existen un sinnúmero de factores de descontento social con relación al actual gobierno nacional, los cuales en algunos casos tienen asidero y en otros casos son incentivados por sectores de la oposición y medios de comunicación que han aprovechado el descontento general del que hablamos y es muy notorio en un sector, en una porción grande de la sociedad, con la sensación de incertidumbre, agobio, que nos ha generado a todos estos 3-4 meses que vivimos de cuarentena, de pandemia. En este escenario, Andrés, ¿descubrís o encontrás algún argumento sólido? Porque la pregunta es, no solo que venimos de esta serie de expresiones, sino que ya se está planteando otra expresión de cara al 26, cuando se sienten los legisladores, que es donde se debe tratar, si particularizamos el tema de la reforma judicial, una reforma judicial que por otra parte había estado como eje de campaña en su momento del actual gobierno. Digamos, la pregunta es cómo se entiende, cómo se endereza, cómo se sale de esta suerte de práctica que se está mostrando en las últimas horas. Coincido con ustedes, impulsada, esto no es inocente, por un sector de la oposición. Bueno, digamos, es difícil de alguna manera de exigir argumentos sólidos para legitimar expresiones políticas, ¿no? Eso nos pone en un lugar muy complicado, muy incómodo, ¿no? Porque ¿quién va a determinar la solidez de los argumentos, ¿no? Lo que pone en evidencia esa manifestación es que claramente no hacen falta argumentos sólidos. De hecho, es una manifestación, cuando se les ponía el micrófono y se les preguntaba los por qué estaban ahí, bueno, muchos se sentían sorprendidos por la pregunta, porque les parecía obvio que había que manifestarse, lo cual también revela que en algún punto no hace falta una razón explícita para hacerlo, claro. No hace falta un argumento para hacerlo, ¿no?
desde ese punto de vista me parece que además también la heterogeneidad de demandas que se escuchaban ahí ponen en evidencia que el problema no es la reforma de la justicia, no es la reforma de la justicia en sí, no es el contenido de la reforma, sino, por ejemplo, es la sospecha que se genera de cualquier iniciativa que tome un determinado sector político, que es el peronismo en este caso. Hay un sector de la sociedad que porque viene del peronismo o porque viene del kirchnerismo, ya le produce un rechazo. Y eso ya es un prejuicio en el sentido fuerte del término, es algo que ya está, que es anterior, sí. Es una posición que es anterior a la toma de una decisión. Rodrigo, yo veía un tuit a las horas después de este banderazo, en donde vos jugabas, con todo el respeto del término, o analizabas, era algo de lo que decía recién Andrés, algunas de las consignas, posiciones verdaderamente extremas. Tenemos algunas fotos. ¿Qué leíste en ese momento? Mirá, bueno, justamente con relación a ese tuit al que vos haces alusión, yo me sentí sorprendido por la repercusión que tuvo, pero me sentí mucho más sorprendido por el nivel de agresión que recibí por parte, lógicamente, de cuentas anónimas que no conozco, que es evidente que son cuentas fake, cuentas falsas, con relación a un hecho que es evidente. Digo, había sectores, no digo todos, por supuesto, que habían participado de esta marcha, que, como bien dice Andrés, con una cierta heterogeneidad de consignas, algunos llevaban adelante un mensaje radicalizado de odio, ¿no? O sea, en el caso de la ciudad de Córdoba, vandalizaron, bueno, ahí están imágenes, ¿no? El monumento a Agustín Tosco. Claro. Un sindicalista que además, forma parte de la mejor tradición del sindicalismo argentino y que puso el cuerpo para enfrentar a las dictaduras, y que murió perseguido por las bandas armadas paramilitares del Estado. Mira esa foto, Y ahora, claro, y esa foto, ¿no es cierto?, con una horca. Entonces, es muy difícil pensar que sectores que están hablando de república, de justicia, que están hablando de democracia, lleven a la Plaza de Mayo una horca. Estamos hablando de un tipo de manifestación por lo virulento, más propio de un odio jacobino que de una verdadera puesta en valor de principios republicanos, de principios democráticos. Ni qué hablar, ¿no es cierto?, de algunos sectores que ya me parecen casi, también lo digo respetuosamente, por supuesto, pero que me parece casi jocoso, ¿no? O sea, aquellos que marcharon con una bandera amarilla pidiendo la autorización del dióxido de cloro, sí, a días de que había muerto un niño por ingerir esta sustancia en Mendoza, o esta bandera que apareció y que llamó poderosamente la atención de un grupo autodenominado Patriarcado Unido Argentino. Es decir, esto de alguna manera sintetiza la marcha, o puede calificar la marcha en el sentido ideológico. No, yo creo que no. Son sectores minoritarios que han aprovechado la marcha para llevar adelante consignas, un tanto heterodoxas y en algunos casos hasta bizarras, podríamos decir. Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa, ciertamente, es el nivel de odio que han demostrado algunos sectores, en algunos casos propio del prejuicio del que habla Andrés, ¿no es cierto? Es decir, esa sensación de que es imposible rebatir o discutir democráticamente y con tolerancia cualquier argumento porque ya hay una posición tomada. Entonces, todo aquello que sea contrario a la posición que yo ya tengo tomada, yo lo rechazo, no lo analizo, y todo aquello que de alguna manera ayude a solidificar mi posición previamente tomada, yo lo asumo sin mayor crítica. Entonces, esas posiciones irracionales hacen muy difícil un debate en el marco de un pluralismo razonable que debe primar en una democracia. Andrés, uno podría decir, o se me ocurre esta frase, y usando la última palabra que utilizó Rodrigo, la democracia se cura con más democracia.
el gobierno, me imagino que, y ya lo demostró en las últimas horas, anuncios junto a los gobernadores. Alberto Fernández dijo ayer, este es un gobierno de un presidente y 24 gobernadores. Habló de las instituciones del Estado por donde van a seguir los distintos debates. Digo, ¿este es el anticuerpo para enfrentar esta situación que estamos analizando? Lo primero es reconocer la magnitud, me parece. El primer problema acá es reconocer la magnitud real de esto en términos electorales, en términos democráticos. Y eso no hay que perder de vista, que estas son opiniones, aquellos que estudiamos opinión pública, que tenemos vínculos con mediciones que hacemos y leemos mediciones todo el tiempo, son opiniones absolutamente marginales. Nadie en Argentina, las excluyentes mayorías en Argentina rechazan la idea de colgar a un corrupto de una horca. Claro. Por supuesto que se está en contra de la corrupción y que la corrupción es un problema para la sociedad, pero eso no significa que esas mayorías que comparten ese diagnóstico compartan la idea de que hay que colgarlos en una horca. Del mismo modo que por izquierda, las grandes mayorías también reconocen la necesidad de la intervención del Estado y el rol del Estado, o reconocen la situación de injusticia social en la que se vive, y no se está de acuerdo con la lucha armada para acabar con eso. Las grandes mayorías tampoco están de acuerdo con eso, ¿no? Tanto por derecha como por izquierda. Son ideas, son valores, son nociones que son minoritarias en Argentina y eso no hay que perderlo de vista. Y eso además también va de la mano de el lugar que ocupa la realidad en ese tipo de posiciones políticas, ¿no? La realidad parece ser un detalle cuando uno escucha esas declaraciones. No importa, fíjense, claro, no importa si era Néstor Kirchner, si era Perón, si era Evita, si era Cristina o si es Alberto Fernández, da lo mismo. Claro. Fíjense las enormes diferencias que hay de estilo de liderazgo, por ejemplo, entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, sin embargo, las posiciones son exactamente las mismas, ¿bien? No importa al periodismo y a la prensa, podríamos decir, hegemónica de los grandes medios de comunicación, no les importa el contenido de la reforma, se resisten a hablar del contenido de la reforma. Lo único que importa es que es un peronista y que la vicepresidenta es Cristina y que esto es un pacto de impunidad. Y punto, y se repite eso. No se trabajan sobre los argumentos, no se discuten sobre elementos objetivos, mínimamente, que tengan algún atisbo de realidad. Desde ese punto de vista, vos me decís, ¿se cura con más democracia? Claro. Y por supuesto que hay que escuchar y por supuesto que hay que atender todas las demandas y todas las peticiones, pero también hay que ponerle su justa medida. Y al mismo tiempo también hay que saber actuar conforme a un programa de gobierno, conforme a valores, conforme a principios, conforme a promesas de campaña y no dejarse marcar la cancha por una operación de algunos medios de comunicación y un conjunto muy reducido de la población que está dispuesta, por ejemplo, a violar la cuarentena y salir a manifestarse. Bueno, no les había preguntado de eso, pero hasta ahí seguramente íbamos a llegar. ¿En qué punto le ven ustedes, ya para ir terminando, qué punto le atribuyen de la importancia esto de que hubo hubo una masiva concurrencia, digo masiva pensando en que estamos en un momento donde lo masivo es mala palabra porque atenta contra la salud y fundamentalmente contra un sistema de salud que es finito y que en cualquier momento puede empezar a marcar, ya estamos muy cerca en algunos lugares, su punto máximo de respuesta. ¿Esto qué importancia tiene? Rodrigo. Mira, a mí me parece, Leo, que este fenómeno, y acá sí voy a disentir con Andrés, está claramente marcado por un sesgo ideológico que incluso pone en riesgo la salud de los propios participantes en ese tipo de manifestaciones. Bueno, caso emblemático de esto es el intendente de una localidad de Santa Fe que encabezó hace menos de un mes una manifestación en contra de la pretendida expropiación de la fábrica Vicentín, del monopolio económico Vicentín, y que, bueno, tiempo después fue diagnosticado como contagiado de COVID-19. Tomo este caso como un caso testigo, ¿no es cierto? Un caso paradigmático. Sí, sí. Si vos me preguntás,
si los derechos fundamentales que hacen una república democrática, como lo son el derecho de peticionar ante las autoridades, la libertad de expresión, pueden ser suprimidos en un Estado de Derecho, te digo que no, porque precisamente un Estado de Derecho no es un Estado de excepción. Un Estado de Derecho es el que mantiene, incluso en circunstancias excepcionales, la vigencia plena de los derechos y garantías de los ciudadanos. Ahora, evidentemente que hay una razón superior que una razón de salud pública, porque aquel que tiene una conducta social irresponsable no solamente pone en riesgo su propia salud, su propia vida, sino también la de terceros. Entonces ahí hay un mensaje que me parece que es peligroso de algunos sectores, no solamente de la oposición política, sino a algunos sectores que yo en eso no coincido con Andrés. Yo no veo que sean sectores tan marginales, porque representan una variable más o menos permanente dentro de la política argentina que ha ido creciendo en los últimos tiempos y que ha tomado de referencia algunas expresiones como, bueno, lo vimos en las elecciones, si sumamos, ¿no es cierto?, las adhesiones que tuvieron en su momento sectores libertarios o sectores directamente vinculados a cara pintada, ¿no es cierto?, sí, como sí. el caso de Gómez Centurión, o algunos sectores que están incluso dentro de la propia alianza gobernante, que se ven reflejados, por ejemplo, en figuras que tienen un discurso autoritario como Sergio Berni. Es decir, esto de que la democracia se cura con más democracia, sí, es real, pero también hace falta establecer ciertos parámetros que garanticen no solamente mi libertad de expresión, sino la tolerancia con relación a la libertad de expresión de los que piensan distinto. Porque garantizar la libertad de expresión de los que piensan como yo, digo, no es ninguna libertad, en realidad es unanimidad. Me quedan 30 segundos. Se los doy a Andrés y cerramos. Por supuesto. Sí, me parece que también este contexto de pandemia y esta manifestación en este contexto de pandemia también me parece que una vez más es una situación en la que permite poner blanco sobre negro en relación a la clase dirigente argentina, algunos sectores dirigentes argentinos que parecen estar dispuestos a cualquier cosa con tal de sumar un voto o una adhesión, ¿no? Me parece que el gesto de irresponsabilidad, y ahí sí que le doy la derecha al jefe de gabinete Santiago Cafiero, el gesto de irresponsabilidad, no solamente fogoneando y participando, sino que además tampoco matizando, condenando mínimamente, por lo menos problematizando el hecho de que se haya hecho una manifestación después de tantos días, después de tantos meses, en la que todos y todas las argentinas venimos haciendo un enorme esfuerzo, todos y todas estamos haciendo un enorme esfuerzo, un enorme sacrificio para cumplir con las normas sanitarias y para evitar males mayores con esta pandemia, ¿no? Que la clase dirigente opositora no haya sido nítida en esto, me parece que es un gesto de irresponsabilidad que pone en evidencia los escrúpulos de algunos y de algunos. Perfecto. Andrés, Rodrigo, ha sido un verdadero gusto y muchísimas gracias. Gracias a vos, Leo. El gusto de verte y de saludarte. Bueno, muchas gracias. Nosotros le ponemos punto final a este primer bloque. Si usted cree que esto es todo, no. Mire, luego de la pausa va a estar el presidente de la UCR Córdoba, Ramón Mestre, dialogando con nosotros.
Abrimos el segundo bloque en Pensamiento Crítico, como lo anunciamos al final del anterior. Vamos a entrar ya en diálogo con el presidente de la Unión Cívica Radical de Córdoba, exintendente de la capital de la provincia, Ramón Mestre. Ramón, entiendo que ya estás, lo voy a tutear, nos conocemos hace muchos años. Estás conectado. Ramón, buenas noches y muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches, Leo. Un gusto de poder estar una vez más en UniTV acompañándolos y la posibilidad que ustedes me brindan de poder llegar a todos los amigos de Villa María, de Villanueva y a otros tantos lugares, ciudades de la zona. Lo primero que me interesa preguntarte, Ramón, es cómo estás viendo Córdoba, cómo estás viendo la provincia. No quiero adelantar, pero hay dos ejes. Te he venido siguiendo algunas posturas tuyas y de gente de tu sector. El tema seguridad propiamente dicho y el tema de, no sé si el término es la dependencia para con la nación, me parece que por ahí van dos ejes que ustedes están trabajando. Sí, mira, primero creo que hay que hablar de la pandemia en Córdoba, porque estamos en un momento bastante complejo que nos toca vivir a los argentinos, sí, a los cordobeses. El gobierno provincial creo que ha tomado decisiones que en algún caso comparto y otras que no. Creo que en algún punto el gobernador se ha visto con falta de reflejos. Si bien nadie esperaba esta pandemia, sí, en la provincia nos tomó con debilidades estructurales y lo que ha hecho la pandemia es correr el velo y ver claramente que faltaba inversión en salud, que faltaba equipamiento, y eso trae aparejado la marcha de los médicos de hace 3 meses atrás. El mismo lunes 17, que fue tal vez el lunes conocido como la marcha 17A, a la mañana en la ciudad de Córdoba, una marcha, sí, enorme por parte de los médicos, porque lamentablemente no ha escuchado el gobierno provincial el reclamo de los trabajadores, de las trabajadoras de la salud, que están pidiendo más insumos, más equipamiento, para la ardua tarea que llevan adelante, mejoren sus salarios y están denunciando inclusive aprietes que buscan debilitar la lucha en conjunto y colectiva que vienen impulsando. En otro sentido, tengo que decir que creo que necesitamos mucha conciencia social. Nosotros desde la Unión Cívica Radical y como presidente del partido a nivel provincial, desde el primer día lo hablamos al gobernador, lo hablamos al intendente de la capital, nos pusimos a disposición, hemos puesto los médicos, los equipos, hay muchos que están trabajando en los distintos lugares, pusimos las 500 comités que tenemos, la infraestructura que tiene el radicalismo a lo largo y a lo ancho de la provincia para cualquier cosa que necesite el gobierno provincial. Pero bueno, la verdad es que en esto de poder contribuir, de colaborar y de ser cautos, prudentes, también necesitamos conciencia social, una conciencia social que también no solamente es por parte de cada uno de los ciudadanos, sino que tiene que ir de la mano de la responsabilidad del Estado. Es decir, tiene que haber un control y una prevención y una justicia que funcione. Sí. Si no, en Córdoba vamos a seguir en el medio de un cóctel completo de falta de control, de inseguridad y de violencia. Y a propósito de lo que vos decías, el hecho de la inseguridad, que somos bastante críticos en este sentido, hace unas semanas lo veíamos todos los días por los medios nacionales, el jubilado de Quilmes. Sí. Recordarán que sí. Trató de defenderse porque quisieron entrar a asaltar a la casa, lo terminaron imputando a la justicia, estuvo preso un par de días, no se aplicó el principio de la legítima defensa, un horror. Sinceramente, si a eso le agregamos la terrible muerte de Blas Correas, niño, adolescente de tan solo 17 años, que fue acribillado a balazos por parte de la policía, de una forma que tienen que dar la cara el gobernador, que es la máxima autoridad y por constitución el responsable de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de quienes nos gobiernan. Vemos que la inseguridad se agrava y no vamos a salir adelante con violencia y con miedo, porque también pareciera como que quieren instalar el miedo, no solamente por la pandemia, sino por estas acciones que se vienen llevando, con lo cual nosotros le solicitamos aquí en tu programa al gobernador Schiaretti que implemente una política de seguridad con educación de los efectivos policiales, que lleve adelante prevención y también un control para evitar
los inconvenientes de inseguridad, que yo mostré o conté uno solo, pero todos los días, en todas las ciudades, en todos los lugares rurales de la provincia, están pasando cosas aberrantes y necesitamos que el gobierno, el Estado actúe. Ramón, tengo una pregunta que es un debate particular y puntual. ¿En algún momento hablaste con los muchos intendentes que tiene la UCR y te plantearon este debate, este problema que se da en muchos lugares sobre el extremo poder que ha quedado en manos del COE, que en algún punto algunos intendentes plantean que les va por encima de sus propias autonomías municipales y no siempre la decisión del COE, que viene muy provincializada, puede atender las realidades de cada sector? ¿Alguna vez te ha llegado un planteo de este tipo? Por supuesto que sí, hemos estado al lado de los intendentes y lo vamos a seguir estando. No solamente de los radicales, sino en general. Nosotros somos defensores del municipalismo. Los intendentes son los que están en la primera trinchera. El COE evidentemente que cumple una función, que es un comité organizador de la emergencia, pero la responsabilidad es del gobernador. Fíjate vos que pasaron 105 días para que el gobernador hable. Y ahora cada vez que habla para dar buenas noticias. Todos lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo hoy aquí, desde el día 1 de la pandemia, lo vemos a Alberto Fernández, a Rodríguez Larreta y a Kicillof todos los días, o prácticamente todos los días en conferencia de prensa, intentando dar explicaciones y tratar de ponerse con la gente, buscando diálogo y empatía, porque hay que entender también al ciudadano. Esto lamentablemente en Córdoba no lo vemos, ahí hay falta una responsabilidad también del gobierno, y muchas veces esto dejar hacer y no querer tomar responsabilidades, después hay un conflicto de intereses con los intendentes que tienen por derecho constitucional la autonomía municipal de tomar las decisiones que crean convenientes. O sea que me estás diciendo, Ramón, que ves un manejo de la crisis, si se quiere, distinta en estos tres nombres que me diste a lo que está pasando en Córdoba. Sí, totalmente. Yo recién dije, he compartido algunas decisiones del gobierno provincial y otras que no. Sí. Porque creo en algún punto que el gobernador está falto de reflejo, él tiene que estar al frente de cada una de las decisiones. Es más, vos recién me preguntabas al comienzo sobre la seguridad o la inseguridad y también con... La dependencia de la nación. Sí, la dependencia de la nación y esta cercanía que nuevamente el peronismo de Córdoba tiene con un sector del peronismo nacional que encabeza el kirchnerismo, los dos Fernández. Yo quiero contarte algo. Estamos en tiempos de achicar asimetrías. La pandemia nos tendría que ayudar a que la solidaridad le gane a los privilegios. Le gane a los privilegios de los políticos, de los gremios, en fin, tantos privilegios que hay dando vuelta. Pero hay una gran responsabilidad de quienes tienen que tomar decisiones, es decir, de los gobiernos, que tiene que ser de forma equitativa. No puede ser que le hayan dado a los municipios de la provincia de Buenos Aires la semana pasada, con el voto de los diputados de Schiaretti, los 4 diputados de Schiaretti, votaron una ley que conoce como la moratoria impositiva, porque hay muchos que necesitan acomodar deudas impositivas, aduaneras, previsionales y demás. Compartimos el espíritu de la ley, pero no que dentro de la ley incorporen un artículo donde le dan 35.000 millones de pesos solamente a 50 municipios de la provincia de Buenos Aires. Y entonces yo me pregunto, Leo, los 427 municipios, no importa si sean peronistas, radicales, del PRO, vecinalistas, y los 427 municipios que son de Córdoba, después que se han llenado de la boca hablando del cordobesismo y que hay que defender la Córdoba, levantaron una mano y le entregaron 35.000 millones de pesos a los bonaerenses y a nosotros ni un solo peso. Y si a eso le agrego que en la última ley que se trató antes de la moratoria, los diputados de Schiaretti dieron quórum, también el sentarse en la banca es ser de alguna manera complacientes, es ser de alguna manera socios en algunos temas que por supuesto nosotros no compartimos. Y ahora está en discusión el tema de la reforma judicial, donde nosotros a nivel nacional y a nivel provincial la hemos rechazado porque creemos que hay que salir de la grieta. Pero para salir de la grieta tiene que haber
un ejercicio del diálogo. Y eso parte primero de quienes gobiernan. No somos nosotros los que gobernamos. Yo estoy bregando para que se constituya un Consejo Económico y Social y nos inviten a todos los sectores, partidos políticos, gremios, cámaras empresarias, sectores eclesiásticos. Todos tenemos que tratar de ayudar en esta discusión que hemos tenido en estos meses sobre la cuestión sanitaria, la cuestión económica y social, que en realidad son caras de una misma moneda, pero que tenemos que trabajar juntos para poder buscar... Ahora, Ramón, ahora es fácil sentarse a una misma mesa cuando el gobierno ya enfrenta una cuarta marcha en 8 meses de gestión con 5 de pandemia. Yo entiendo lo que vos me estás diciendo y quizás vos me dirás, hablo por mí. Ahora vos ves que hay un sector de la oposición, algunos sectores cercanos al radicalismo, dispuestos a demostrar un gesto para sentarse a la misma mesa, ¿o es confrontación pura? Esta persona que te habla, quien hoy tiene la responsabilidad de conducir el Comité Central de la provincia, está dispuesto a dialogar. Bien. Es decir, con sinceridad. Y también, Leo, nosotros de alguna manera somos congeneracionales. Sí. Nos ha tocado compartir el deporte, el rugby, y la verdad, Leo, es que con 48 años que yo tengo, el otro día se lo decía Facundo Manes, se lo decía Martín Lustó, que tienen una línea de pensamiento parecida a la mía, nosotros no podemos permitir que continuemos con esa Argentina que se constituyó tal vez allá en 1870, en 1860, con la controversia constante de un sector con otro, unitarios, federales, peronistas, radicales, y siempre en una disputa y una antinomia que no lleva a ningún lado. Yo digo, nos sentemos, nos pongamos de acuerdo, fijemos 50 puntos. El que gobierna los tiene que ejecutar, y el que pierde los tiene que acompañar. Yo sé que es difícil, y hay muchos que por ahí dicen, no, yo con esto no me siento. Miren, hay sectores que hay que tratar de que se les gane y de esa manera no tengan posibilidades de conducir. Pero para eso hay que buscar consensos, hay que dialogar. Ahora, la reforma Ramón, judicial es importante, muy importante. La reforma previsional es importante, muy importante. Pero tienen que habilitarnos un espacio para dialogar, no meterla de pecho, no tratarla de llevar así entre gallo y medianoche. Ahora, ¿no sería importante, Ramón, también para que esto suceda y de cara a un proceso que ya está abierto, seguramente muy incómodo hablar de una interna en este momento cuando la gente se está jugando la vida, en algunos casos, pero ustedes tienen abierto un proceso de cara al 6 de diciembre. La pregunta que yo hago es, ¿no ha llegado el momento de que el radicalismo se siente, y no sé si tiene que ir a una más de las tantas internas que ha tenido el radicalismo, pero definir a dónde está parado, cuál es la línea de pensamiento, hacia dónde se quiere ir, si lo que piensa Manes, Lustó, Ramón Mestre, contra, y permitime que ponga como ejemplo, contra lo que piensan algunos sectores del radicalismo muy cercanos a lo que le queda a Juntos por el Cambio, o sectores más extremos, más derechizados. ¿No ha llegado el momento de ese debate? Hay que discutir, hay que debatir. Yo estoy dispuesto y estoy como presidente del partido intentando dialogar con todos los sectores, buscando la unidad. Me van a encontrar hasta el último día intentando lograr que haya una lista de unidad, y si no hay una lista de unidad, bueno, todos saben que la forma de dirimir las internas es a través del voto de la gente. Yo entiendo claramente que la economía está atravesando un momento muy, pero muy complejo. Los informes de la CEPAL dicen que la economía del mundo va a tener que soportar la mayor caída después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay impactos en el turismo, en el comercio, en la construcción, en el transporte, en el sector productivo. Hay que cuidar las pymes, hay que cuidar el empleo. Evidentemente que estamos todos trabajando para tratar y de acompañar y de aportar soluciones a quienes tienen la responsabilidad de gobernar para que no tengamos un problema más profundo, más grave, y que inclusive traiga aparejado otro problema de tinte social. No nos olvidemos que la pobreza ya en los menores de 15 años superaba el 57%, yo lo dije en tu programa. Esto era en diciembre. El año pasado, y este año vamos a andar superando el 70%, con lo cual es una cosa descabellada
una cosa totalmente tirada de los pelos, pero estamos obligados, y en mi caso, a tratar de buscar la unidad. Eso es lo que yo voy a trabajar y voy a hacer el esfuerzo. Mientras tanto, te cuento algo. El radicalismo está llevando adelante, en este momento, y con mucho orgullo lo digo, dos ejes fundamentales. Uno, la modernización. Sí. La modernización del partido, que significa, a través de la tecnología, cursos virtuales que le estamos brindando a nuestros militantes, a todo el público en general, con herramientas que son de innovación política. Somos el primer partido que lo ha logrado, lo mismo que a nivel nacional la igualdad de género, es decir, la misma cantidad de mujeres y de hombres participando en la línea de conducción. Y por otro lado, la escucha. Y tal vez vos o alguno de los televidentes se preguntarán qué es la escucha. Y bueno, es lo que tiene que hacer un partido político, escuchar, tratar de interpretar y ayudar a los distintos sectores. Hemos hecho más de 80 Zoom, hemos reunido más de 8.000 personas dando discusiones con los sectores de economía del conocimiento, con sectores productivos, con sectores de la industria, con sectores universitarios, con sectores sociales, con sectores de la salud, gremiales, empresariales, básicamente cumpliendo con un ejercicio sano que la democracia le otorga, y la Constitución también, a los partidos políticos para que sean el espacio donde se pueda discutir y debatir esto. A la vez también entiendo que muchos pueden creer o pensar, los partidos poco hacen. Yo creo que no hay que generalizar, hay algunos partidos que estamos haciendo cosas muy interesantes, que esta pandemia nos ha permitido un trabajo en este sentido, y me parece que ese es el camino que nosotros tenemos que llevar adelante. Ramón, me quedan muchas preguntas, pero no me queda tiempo. Pero yo te quiero hacer una y te pido a ver si me lo puedes responder en 30 segundos. Y en esos ejes que vos me planteás, la territorialidad, porque aquello de una iglesia, el cura, el comisario y un radical o un comité, y allí tenés muchos intendentes valiosos de la UCR, y fundamentalmente tenés esa necesidad de revertir aquello que pasó, porque además de los errores económicos de Mauricio Macri, que llevaron a la derrota de las elecciones nacionales, también, yo lo analizo así, podés coincidir o no, hubo permitime el término crudo, un desprecio de ese poder territorial. La Big Data reemplazó al territorio que podía aportar el radicalismo. Digo, el radicalismo desde la refundación pasa también por ahí, pasa inclusive por si van a encabezar una alianza que sea el radicalismo quien la comande y se respete ese poder que tiene. Dos respuestas en una breve. Nosotros vamos a abogar por fortalecer la identidad partidaria de la Unión Cívica Radical como primer punto. Lo primero es fortalecer el partido, porque no podemos integrar una alianza si no tenemos puntos de coincidencia, si no tenemos puntos de ideas, de doctrina, de cuestiones, de propuestas que sean comunes. Eso es central. Y lo segundo, vamos a trabajar para eso. Y lo segundo, sabemos que solo no nos alcanza. Pero para eso tenemos que primero engordar la Unión Cívica Radical, fortalecerla. Y de esa manera seguramente vamos a lograr ser la alternativa que está pidiendo el pueblo de Córdoba, porque después de 22 años gobernando siempre los mismos, y con los errores y con las cosas que, como decía al principio, la pandemia ha desnudado todos estos inconvenientes, estamos obligados a tratar de limar nuestras diferencias y armar un proyecto que sea superador. Yo estoy dispuesto a ir en el lugar que sea, atrás, a un costado, adelante, donde me manden, porque quiero que volvamos al gobierno y quiero darle una oportunidad a los cordobeses de gobernar de una manera distinta. Y no quiero dejar de mencionar algo que el Comité de la Provincia, a través de la legisladora Marisa Carrillo, se ha expresado con relación a esta situación que se ha dado en Villa María sobre la seguridad jurídica, sobre fundamentalmente el accionar de los concejales, toda esta discusión que se ha dado con el intendente que está en uso de licencia, sí, con las cuestiones que tienen que ver, en definitiva, con la Constitución. Yo creo que se ha perdido la seguridad jurídica de los villamarienses, entendiendo esto como la confianza que tienen los ciudadanos en la observancia con respecto a la aplicación de las normas vigentes y su quebrantamiento institucional. Así que desde el Comité de la Provincia también acompañamos al Comité Departamental y al Comité de Circuito
de la ciudad de Villa María que vienen reclamando que se fortalezca la institucionalidad y que se desempeñe y se desarrolle todo con total normalidad. Válido planteo. Ramón, ha sido un gustazo. Muchísimas gracias. Igualmente, Leo. Saludos para todos. Dale. Bueno, nosotros creo que vamos a ir, Marcos, a la pausa. Te voy a mover la pauta. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a estar viendo, en función de los tiempos que nos quedan, cómo hacemos entrar todo el material que tenemos. Ya volvemos. Hoy en el Hospital Pasteur falleció un joven de 41 años, médico que se había contagiado en Montevideo, que había venido a la ciudad, estaba en el nosocomio local, internado con COVID y falleció. Esto no solo el hecho en sí es dolorosísimo, sino que también abre el debate, vuelve a plantear sobre la necesidad de ser mucho más responsables cada uno de nosotros, dejar de fijarnos qué hace el otro y cada uno cumplir las reglas del distanciamiento social. Antes de terminar Pensamiento Crítico, queremos trasladarle este mismo escenario a un médico que está trabajando en la trinchera desde el momento uno, el infectólogo Darío Quinodós. Escuche lo que reflexiona. Nosotros todos estamos atravesados por una situación que es el fallecimiento de un colega nuestro, joven, que no era de aquí de la ciudad, pero bueno, un compañero del equipo de salud. Entonces es como que la verdad que no puedo emitir una opinión muy clara al respecto. Lo que yo te diría es como que hay dos mundos, estamos viviendo por dos mundos paralelos o dos sensaciones distintas, ¿no? O sea, un montón de gente que no se entera de que esto está ocurriendo, algunas personas que lo niegan directamente lo niegan, utilizan conceptos que desconocen y no pueden dimensionar las consecuencias de tales opiniones, como hablando de la inmunidad de rebaño, la necesidad de las flexibilizaciones extremas. Por el otro lado están las personas que estamos directamente vinculados a esto en virtud de nuestra tarea, de nuestra formación, de nuestra especificidad, de nuestro convencimiento, y palpamos otra realidad, ¿no? Ayer veíamos, por ejemplo,
de una localidad pequeña como es Los Urgentes. Ayer había, no sé, había 10 personas o 12 internadas entre el Hospital Pasteur y las clínicas. Es decir, son como diferentes sensaciones. Por un lado, a nosotros nos parece que todo el mundo ve lo que nosotros vemos, pero no es así, porque nadie se pone en el lugar de los que estamos atravesando esto, todo lo ve desde afuera, y no digo que esté mal, digo que es muy difícil de interpretar toda esta situación, ¿no? Porque cuando vos tenés 60 personas internadas en una ciudad, o 50 o 40 por una patología potencialmente mortal, y te vas a juntar y te vas a exponer en una situación evitable o en una situación postergable, es muy difícil de entender. Esto es muy difícil de llevar a un plano racional. Por supuesto que la gente, la mayoría estamos cansados de esta situación, ¿no? Yo a veces me despierto a las 5 de la mañana diciendo cuándo va a terminar esto, ¿no? Pero bueno, eso es algo que nosotros no podemos manipular, cambiar, y que romper todo cuestión de distanciamiento, generar puntos de encuentro como una fiesta o como un asado entre amigos donde nos exponemos al riesgo, y hoy tenemos la mayoría de los casos confirmados en Villa María, directa o indirectamente se vinculan con juntadas de tipo social. Entonces, es muy difícil de unir un mundo con el otro, encontrar un nexo, un vaso comunicante. Yo la verdad que estoy parado en el medio de esta situación. Yo no también tengo sensaciones de que me gustaría estar haciendo otras cosas, me gustaría agarrar el auto e irme a la sierra el fin de semana, me gustaría hacer muchas cosas, pero racionalmente comprendo que eso no es adecuado, no es conveniente hacerlo esto, ¿no? Pero es muy difícil unir lo sanitario con lo social, unirlo en el análisis, ¿no? Porque es muy difícil ponerse en el lugar del otro. Al que esto no lo ve, le es muy difícil entender este problema, porque es como que necesitamos una capacidad de pensamiento abstracto muy grande, y a veces los que están adentro de esto les es muy difícil entender a los otros de afuera, y entonces vamos transitando como en dos mundos diferentes. Darío, comentabas recién sobre algo que ocurrió y que se conoció en las primeras horas de la jornada del día de hoy. Es el deceso de un joven médico de la región que hasta donde sabemos no tenía patologías previas, que estaba cursando su 8º día de internación. Bueno, sabemos, vos lo decías, es un compañero de trabajo del sistema de salud. Una reflexión sobre eso que ocurrió en el día de hoy, o qué sentimientos te abordan en este momento. No, básicamente el que nos pasa cuando fallece cualquier paciente: tristeza, angustia, plantearse qué se podría haber hecho diferente, pero en esta situación en particular todo eso está potenciado porque es una persona que se enfermó trabajando, digamos, y haciendo lo que tenemos que hacer, y bueno, básicamente es una sensación de... No sé, creo que es angustia la palabra que lo define, ¿no? No es impotencia, no es sensación de estar derrotado, ni mucho menos. Nosotros vamos a seguir trabajando en esto hasta las últimas consecuencias, pero la situación es esa, es de angustia. Y la situación es por él, por supuesto, el número uno, por su familia, por sus hijos. Pero la sensación es que, digamos, no somos intocables por esta enfermedad, ¿no? Estamos hablando de una persona de 41, 42 años, previamente sana, saludable, joven, sin patología, sin comorbilidades, no era hipertenso, no era obeso, no era diabético. Entonces, todos aquellos que dicen, y bueno, vamos para adelante y que nos enfermemos los que nos tengamos que enfermar y listo, como decía el amigo Bolsonaro, una gripecina y todo esto, sí, muchas veces es así, pero a veces no, y cuando no es no, es una vida, ¿no? Entonces,
digamos, no es tan fácil relativizar esto que nos ha sucedido hoy. Esto es la cara más cruel de la enfermedad, ¿no? El día lunes de la semana pasada también falleció una colega, amiga de un amigo, en Buenos Aires, del Hospital Rivadavia, una neonatóloga, lo mismo que también un enfermero del Hospital Ramos Mejía. Bueno, es la parte más dura, más cruel, más fuerte que tiene esta enfermedad, que algunos consideran que no puede tener estas consecuencias. Yo siempre pensé que no es necesario mostrar lo peor de una enfermedad para poder prevenir esa enfermedad. No es necesario mostrar, en su momento no nos gustaba mostrar las muertes por HIV para que la gente entienda que se tenía que poner preservativo, porque entendíamos que era una cuestión lógica y racional. Y ahora nos parece que también es lógico y racional entender que nos tenemos que seguir cuidando dentro de un determinado contexto, sin fundamentalismos, sin planteos ni para un lado ni para el otro lado que se vayan a los extremos. Pero bueno, hoy nosotros nos despertamos con una noticia que nos atravesó, nos causó dolor y que es la cara más dura y más cruel de la enfermedad, ¿no? Viste que la gente, y bueno, sí, los nonitos del geriátrico tenían 85 años, bueno, eso también es relativizar muchísimo, ¿no? Porque el nonito del geriátrico es una persona que tiene una vida, que tiene una familia, que tiene nietos, que tiene hijos. Entonces, esta enfermedad también ha llevado a un límite de despersonalizar el análisis, en donde lo único que hablamos de números. Entonces decimos 200 muertos, 70 muertos, como si los muertos fueran, no sé, postes. Detrás de cada número hay una persona, ¿no? Entonces, si nosotros podemos visibilizar que esto involucra a personas, que el día de mañana puedo ser yo, o puede ser mi madre, o lo que sea, deberíamos ser mucho más cuidadosos a la hora de emitir opiniones que no podemos constatar, que no podemos fundamentar, a la hora de los posicionamientos extremos, a la hora de exponernos a riesgos innecesarios, y deberíamos ser muchísimo más cuidadosos. Sí, señor, debemos ser muchísimo más cuidadosos. Algunos plantean que los medios queremos meter miedo. No, lo que queremos es que se concienticen, que tengan fundamentalmente distanciamiento social, lavado de manos, uso de barbijo. Esto mata. Miren, aquí atrás está Daniel Basualdo, 41 años, me corro para poder, 41 años, hoy murió en el Hospital Pasteur, se contagió de COVID, estaba internado por COVID. Nadie está inventando nada, nadie está queriendo sensacionalizar con nada. Daniel murió, su familia hoy lo lamenta, lo llora, y si aún así no tomamos conciencia, si aún así no entendemos que no podemos seguir multiplicando este virus, y bueno, sinceramente desde los medios de comunicación por ahí es difícil o no encontramos más palabras con quien tratar de concientizarlos. De nuestra parte nada más, muchísimas gracias. El próximo jueves lo seguimos pensando juntos.